radioescuchas, es empíricamente constatable. Buena parte de las calles de la ciudad están vueltas un bache continuo, también las banquetas. Y esto podría tener un lado bueno, inhibir el uso del automóvil. Pero no sucede porque el mal estado de las ruas corresponde directamente con lo que guarda el transporte público. Así que no queda sino emprender el gasto que anunciaron los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara, varios de ellos. Pero antes deberíamos recordar cómo es que esta ciudad se empeña en obras cuya garantía expira a las pocas semanas de concluidas, de la pavimentación al balizamiento, a la edificación de mercados o de lo que sea. Parece que no hay forma de que hagamos cosas que duren funcionales. Bueno, un matiz. En donde se ha puesto concreto hidráulico, las calles aguantan incluso el cambio de presidentes municipales. No digamos la temporada de lluvia. La condición de las vías exhibe nítidamente cómo nos habituamos a lo regular, a lo malo y a su ciclo anual. Ya sabemos que cada año la ciudad se inunda, que días después del inicio de las aguas, no pocas vialidades pierden lo parejo de su cubierta. Y al llegar el otoño no arreglamos, tapamos baches por mientras, un mientras que acumula décadas. Quebremos la tendencia y comencemos por preguntar algo básico. ¿Quién usa las calles? Ciudadanas y ciudadanos para las minucias cotidianas, ir al trabajo, habituallarse, por el mero placer de andar en la calle para ir a la escuela, al cine, es decir, para hacer sociedad. También las usan las empresas para hacer negocio, llevar y traer mercaderías, materiales, pasaje. Es el caso del transporte público que aquí hace lo suyo bajo el régimen de negocio. Y los ciclistas y los peatones. Menciono estos últimos nomás por no dejar. Quien camina y quien pedalea queda al final de la cadena depredadora de calles. Más bien sufre el estado de esta. Cuánta de la riqueza que produce la metrópoli Guadalajara, inclusive Jalisco, se consigue gracias al uso de las calles de la ciudad. Cuánta de la percepción de inseguridad y de la solidez de las comunidades se degrada al paso que se deterioran aquellas. Dice el alcalde de Guadalajara que lo que necesita la urbe para dejar de las vialidades en buenas condiciones son unos 12,000 millones de pesos. Para tener una idea, comparemos esta cifra con el presupuesto de ese municipio, un poco más de 6,500 millones de pesos. Es decir, los 12,000 millones deberán esperar varios años, muchos o un milagro de los que cada vez se ven menos. Entonces, la pregunta sobresale, obligada. ¿Quién debe pagar por el rescate de las calles de Guadalajara? Los vehículos, sus dueños o usufructuarios, sin duda. De acuerdo al INEGI, en Jalisco hay un poco más de 3 millones de automotores. Supongamos que 2,5 millones están en el área metropolitana de Guadalajara. Y cada coche, camioneta y camión cuyos dueños exigimos calles en buenas condiciones pagáramos unos 1,600 pesos cada año durante 3, tendríamos los 12,000 millones que contabiliza Enrique Alfaro. Pero si además hiciéramos equitativo el pago, que el transporte de carga de personas y de mercaderías pague una proporción mayor, seguramente las y los automovilistas reconocerían que es más barato esto que el pago que imponen las descomposturas y el mantenimiento por la pésima condición de las vialidades. Claro, hay que considerar algunos asegúnes. Supongamos que aceptamos una aportación voluntaria y finita, 3 años. ¿Quién cobraría? Deberían hacerlo los municipios y depositarlo al Fondo Metropolitano, perfectamente etiquetado, para que no se vaya a usar para, por ejemplo, nómina o para el día del burócrata. ¿Quién hace el plan y quién adjudica la obra? Si lo dejamos a los que tradicionalmente se han encargado, perderemos el dinero otra vez. Tendríamos que crear un mecanismo con actores plurales y con una contraloría social que dé certeza en la calidad y pertinencia de las obras y que rinda cuentas en una plaza pública. Hacerlo bien una vez es dejar de preocuparnos y de gastar varios trienios. Son tantas las necesidades de esta metrópoli que no podemos acentuar la desigualdad imperante con el expediente que nos persigue cada año de la urgencia por arreglar las calles por encima de muchas materias en verdad inaplazables. Pero en el centro de la propuesta no está arreglar rúas y banquetas, sino el ejemplo que podemos tomar de un caso hacia el que hay sensibilidad compartida. Si
quizá es tiempo de buscar y dar con un engranaje de solidaridad que en comunidad nos lleve a remediar los sí prioritarios. Por ejemplo, el hambre, por ejemplo, la exclusión. Un modo accesible de entrar a la solución, no únicamente para dar con el camino del dinero, sino con la posibilidad de cogobernar, porque ya lo sabemos, los gobiernos por sí solos no han podido ni con las calles ni con las banquetas. Muchas gracias. Augusto, pues en general tenemos autoridades, sobre todo en los municipios, que cada vez proporcionan menos servicios. Si vemos, por ejemplo, los graves problemas que ha enfrentado el área metropolitana en el tema de la basura, en el tema de las luminarias, termina dejándose en manos de particulares. Ha crecido tanto la burocracia en los ayuntamientos que pues a los municipios ya no les queda dinero para prestar estos servicios. Sí, nos hemos organizado para que administrar la ciudad nos cueste mucho más que de veras gestionarla, que de veras atender la calidad de los servicios, la calidad de vida de las personas. Por eso este asunto de las calles se presenta como una oportunidad para decir, a ver, tomemos un caso concreto y resolvámoslo entre todos, porque al final de cuentas lo único que los municipios no dejan de pagar y por lo que se preocupan cada año es por su nómina y por los aguinaldos, que es otra de esas devastaciones cíclicas que los municipios, sobre todo los menos grandes, sufren cada año. Y lo demás, como bien dices, va quedando para después o va quedando con una calidad que acabamos entregando en concesión y que quizá nos resulte más caro. Y no quizá, nos resulta más caro porque al final de cuentas no estamos recibiendo la calidad del servicio que necesitamos. Claro, y la otra parte es la falta de planeación. Vemos, por ejemplo, esta deuda que pues mantiene a Guadalajara entre los municipios con mayores pasivos en el país, que se contrató para la pavimentación hidráulica de diferentes avenidas, y resulta que una de las avenidas que se pavimentaron es justamente Ávila Camacho, que luego tuvo que levantarse en gran parte por las obras del tren ligero, en particular sobre llegando a la normal para el ingreso del tren a la parte del túnel, y en otras zonas que también sucedió lo mismo porque se les olvidó poner el drenaje, y un ejemplo clarísimo es 5 de febrero, que prácticamente tiene unos 6 meses abierta y con obras diferentes porque registra hundimientos severos en un pavimento que se acaba de, bueno, ni siquiera se acaba de pagar, todavía lo debemos. Sí, bueno, eso lo constatamos cada vez donde al fin tenemos la suerte de que instalen pavimento hidráulico. No falta la fuga del CIAPA, no falta la obra de la Comisión Federal de Electricidad, de Telefonía o de Cable que termine dando al traste y después simplemente pone sobre el concreto un parche de chapecote y así tenemos esta condición de las calles que parece un paisaje lunar. Sí, hay una deficiente planeación, como dices, porque también, por más que los planes tiendan a mirar al 2030, al 2042, al 2097, a final de cuentas la gestión se concentra en el periodo que le corresponde a cada alcalde y después vámonos porque hay que seguir a otros puestos. Así tenemos que tomar el control, como lo decía en el comentario, buscar mecanismos para elevar la calidad de los servicios, para hacernos cargo de nuestro propio destino, que sería cogobernar. Eso no ha sucedido y al final de cuentas hemos dejado en manos del cortoplacismo la resolución de problemas urgentes para la ciudad. Claro, y por otra parte, el punto que tú señalabas con respecto a la falta de alternativas, no hay manera para la mayoría de los ciudadanos que se mueven en vehículo, en un automotor, de buscar una alternativa porque el transporte público es un desastre y lo único que vemos es los aplazamientos constantes de la Secretaría de Movilidad para que entren en marcha los cambios que tendrían que ser la creación de las rutas empresas, la redefinición de rutas y el prepago, que son los puntos que se han marcado como la solución al desordenado transporte público. Sí, la verdad es que no hemos visto mayor cambio, salvo la pintura de los camiones, la corbata en algunos de los choferes, pero... Y los 7 pesos, ¿no? Que ese sí ha sido un gran cambio.
los 7 pesos que muy pronto ya se conviertan en algo más, el incremento de los insumos para operar los camiones ya están presionando para insumos y no hemos visto la famosa calidad, es más, no hemos visto en qué consiste esa certificación que le dan a los rutas para poder cobrar los famosos 7 pesos. Y el transporte público es un reflejo prístino de lo que nos sucede con la obra pública, de lo que nos sucede, por supuesto, con las calles, con las banquetas. No es una opción y curiosamente el mismo estado de las calles propicia que la duración de las unidades del transporte público pues sea menor, que el gasto en llantas, en suspensiones, inclusive en combustible sea mayor porque no hay manera de transitar adecuadamente. Así que siempre acabamos en cualquier acción pública mordiéndonos la cola con los grupos. Claro. Y hablas, Augusto, de la importancia de que los ciudadanos empecemos también a tomar parte en las acciones y en las decisiones sobre cómo vivimos nuestra ciudad y no solamente cómo nos adaptamos a las malas condiciones de la misma, pero ¿cuáles podrían ser esas vías de participación? Bueno, pues creo que la Constitución local ya nos permite las vías de participación. Ningún gobernante está impedido para convocarnos a resolver los problemas y a que los mejores y las mejores propongan soluciones, pero también para que un grupo de ciudadanos amplio evalúe la calidad de las obras. No podemos quedar en las mismas. La fotografía cuando se termina una cuadra del alcalde y todo su séquito, cuando sabemos que una semana después aquello ya no va a funcionar, las líneas se habrán borrado, las banquetas habrán desaparecido y no faltará el vecino que quiera tumbar una parte para poder estacionar su automóvil. Eso nos ha sucedido constantemente y lo que debemos hacer es pedir a las autoridades hacernos parte no solo de la Contraloría de las obras, sino de la toma de decisiones. Cómo se hacen las obras, por qué se eligen ciertos lugares por sobre otros y qué materiales se van a emplear. Ese tipo de decisiones siguen estando en la oscuridad y por más comités en los que se incluye ciudadanos, a los colegios, a las cámaras, sigue quedando esa parte oscura, que es oscura no porque la veamos de antemano, es oscura porque lo constatamos una vez que las obras están resueltas. No funcionan como se supone deberían haber funcionado. Claro, y bueno, pues ahí está la responsabilidad que tenemos como ciudadanos porque nos quejamos de la mala calidad de vida que tenemos en esta ciudad, pero después no estamos dispuestos a actuar para que esto cambie. Augusto, muchísimas gracias, muy buen día. Al contrario, Sonia, muchas gracias a ti, buenos días a las y los radioescuchas. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa, regresamos con lo mejor de la información nacional e internacional.